Ante todo, muy buenos días. Estamos aquí con Julia Avellaneda en esta serie de entrevistas para la red de bibliotecas de Ayacucho. Julio Avellaneda es un escritor que nos visita a partir de la Feria del Libro de Ayacucho y nos complace hoy con su presencia aquí, ¿no? En el espacio de la red de bibliotecas. Julio, un gusto de tenerte aquí. Gracias, muchas ¿Algunas gracias. palabras antes de comenzar con la entrevista? No, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista, de dirigirme a su público, y de tener esta vista hermosa, ¿no? Que es muy inspiradora. Gracias. Y bueno, en primer lugar, ¿no? Para pasar y entrar con la entrevista, eh, cuéntanos un poco sobre ti, ¿no? O sea, ¿quién es Julio Avellaneda para el público? Bueno, aquí Julia Villaneda es un ser humano, no, bueno, nací en Chiclayo, soy abogado de profesión, siempre me interesó, digamos, el tema de ayudar a los demás, quizás por eso. También me interesaban mucho las letras y a los 16 años decidí que esa era una carrera afín a lo que yo más o menos creía que podía, en lo que podía ser útil. Y luego, digamos, a medida que fue avanzando la carrera, me fue interesando el tema del servicio público. Entonces, al final he terminado haciendo una maestría en políticas públicas en King's College, en Londres, en el 2018. Pero aparte de eso, digamos, paralelamente, desde los 26, que más o menos fue el momento en que acabé la carrera, me planteé, a raíz de una pregunta dirigida de una amiga muy cercana, de qué es lo que yo realmente quería también hacer, ¿no? O sea, qué afición, qué impulso, pasión podía tener. Y eso fue escribir. Así que desde ese momento, digamos, he tomado cada vez más seriamente esta actividad y acá estamos, ¿no? Acá estamos finalmente. Después de varios años, he tenido ya la disposición, también la valentía de sacar a la luz algo mío y espero pues que sea del agrado de los demás. Claro, y en ese sentido un poco, como comentabas un poquito de eso, de cómo comenzaste a entrar, ¿podría profundizar un poquito más? O sea, ¿qué fue lo que te motivó directamente a comenzar a escribir aquí? Mira, interesante la pregunta. Yo creo que desde niño era un chiquito observador. Yo siempre, a veces le he contado a amigos de que yo era los que vivía las situaciones, pero también tenía una suerte de segundo yo que era observaba lo que estaba viviendo, además. Entonces, creo que desde siempre he tenido esta mirada un poquito, no sé, panorámica, por decirlo así, o reflexiva también de lo que yo estaba viviendo. Entonces, eso yo creo que es algo que siempre estuvo ahí y que luego además fue acicateado por las lecturas que tenía, ¿no? Entonces mi papá era también una persona que leía mucho, entonces tenía una biblioteca no gigante, pero surtida en la casa, así que como cualquier niño curioso yo entraba a la biblioteca y leía lo que encontraba, ¿no? Las enciclopedias, eran literatura rusa, me acuerdo que me encantaba, también autores que un niño pues Sartre, me acuerdo, ya me metía, trataba, al menos hacía la opinión de intentar leer eso, ¿no? O una serie sobre filósofos, qué sé yo. Entonces, eso yo creo que estuvo ahí siempre y yo creo que al final cuando vas creciendo te va generando, no sé, cierta nostalgia también tu pasado y quieres que no se olvide. Y así que lo quieres recuperar también de alguna forma y ese pasado trazar, ponerlo en papel para que de alguna forma también sirva de, no sé, de modo de conexión con otras personas, ¿no? De que pudieran haber pasado lo mismo que tú. Yo creo que eso me motiva mucho a escribir. Claro, esa sensibilidad de escritor, ¿no? Que al final termina floreciendo en algún momento. Yo creo que sí, está siempre la idea como decía, alguna vez leí un autor que decía que escribir es como vencer un poquito a la muerte, o tratar de vencerla un poquito, ¿no? Engañarla, aunque sea un poquito, ¿no? Para que las cosas que hayas pasado no se desaparezcan, sino que las mantengas por lo menos un tiempo, ¿no? Sí, pues. En la mente de ti, de los lectores, de la gente que te quiere. Sí, preservar ahí, mantenerte ahí, entrar por un momento en la cabeza de alguien más, ¿no? Eso es genial. Sí, Eso es lo mejor de que creo. sí. Y la rutina para escribir esta manera como quieres entrar al lector, Ajá. ¿cuál es tu rutina y cómo haces ahí para comenzar? Así? Bueno, sí, yo creo que esta idea del escritor maldito, de que escribe por raptos,
Sí es válida, creo que se aplica mucho, pero me parece más a la poesía. Yo creo que la ficción de tipo prosa requiere un poquito más de disciplina, requiere que le dediques tiempo, o como decía bueno, una autora, no me acuerdo ahorita, pero la idea es que le des tiempo. Yo pienso que le des un espacio en tu día y que ese espacio se mantenga de alguna forma constante, porque ya está estudiado el tema del cerebro, ¿no? De que cómo los hábitos van generando ciertos canales neuronales, ¿no? Entonces es importante que tu cerebro se acostumbre a que a determinada hora va a hacer ese tipo de cosas. Entonces, a medida que lo vas haciendo, se va haciendo cada vez más fácil además. O sea, entonces yo como rutina, yo tengo la idea de disponer una hora, a veces, digamos, desde el punto de vista más logístico, a veces empiezo por escribir en el papel, digamos, ideas, o a veces también de frente a la computadora. De verdad, eso es indistinto. Yo creo que eso también está ahí. Y lo que hago es, una de mis rutinas es también, yo soy de los escritores que a veces he escrito de un tirón, digamos, la historia, porque la tengo muy como elaborada ya en mi cabeza, o a veces tengo como la idea que quiero transmitir, o la escena final. Entonces voy construyendo los pasos que van a, digamos, funcionalmente van a estar atados a esa escena final, ¿no? O sea, qué necesita hacer el personaje, qué necesita superar o qué conflicto enfrenta. Entonces todo eso lo voy armando de una forma, como una estructura. De alguna forma es como un argumento también, o sea, porque tú quieres decir algo con una historia, ¿no? Entonces tiene ahí una lógica detrás, hay unos mecanismos que hay que usar. Entonces yo como que voy elaborando una estructura y voy llenando, digamos, como si fuera un esqueleto, voy llenando partes de esa estructura con ideas fuerza, y luego voy llenando esas ideas fuerzas con las escenas, ¿no? Y finalmente ya tengo todo el draft hecho, y luego de eso ya lo corrijo. Y corregir también es parte del proceso importante, ¿no? Sí, en realidad sí. Lo usual es que sea necesario corregir, yo creo, porque eso te da la oportunidad de ver tus errores, de corregir palabras, o incluso cambiar en algunos casos el sentido de la historia, porque te das cuenta que no funciona, o que un personaje no es tan funcional lo que tú quieres decir, o que te ha parecido muy bonita una descripción, pero en verdad no era tan necesaria, porque la podrías sacar y la historia sigue funcionando, ¿no? Entonces hay que tratar de siempre, yo creo, de hacer tu historia muy funcional. Esa para mí es una idea muy clave, muy importante a la hora de escribir, ¿no? O sea, ser funcional en todo lo que haces, tanto en los personajes, en las descripciones, en los diálogos. Todo tiene que estar apuntado al fin que quieres lograr, ¿no? ¿Cuál es la idea que quieres transmitir, ¿no? Sí. Claro, sí pues. Y bueno, y en todo ese sentido, ya adentrándonos un poco más a tu obra, Sí. ¿cuáles son los temas que has trabajado al momento de escribir? Sí, bueno, es interesante. Yo creo que he escrito intentando, no sé, decir lo que quería decir. Ahora, después de eso viene ya un proceso de repensar, creo yo, a partir de preguntas como la tuya, ¿qué encierra, no? ¿Qué encierra todo esto que quieres decir? Mira, yo me demoré mucho en encontrar el título del libro, pero creo que es un título interesante porque recoge un poco la propuesta, ¿no? Porque Grietas en el espejo se llama, y porque yo creo que un poco la idea que traigo es ¿qué hacemos cuando nos miramos al espejo? ¿No? Es vernos, ¿no? Es vernos a nosotros mismos, pensar un poco la analogía o la metáfora es que hay personajes en estos textos que se ven a sí mismos, que reflexionan sobre sí, sobre lo que han hecho, si estuvo bien, si estuvo mal, o si quieren seguir haciendo lo que habían hecho hasta ese momento, o si las decisiones que tomaron fueron las correctas, ¿no? Entonces, ahora, eso es una actividad que uno puede hacer siempre, ¿no? En el día a día, ¿no? Pero yo creo que lo nuevo, lo interesante de todo caso de la propuesta es que yo he puesto en estos personajes, en estas historias, situaciones, creo que en la cual estos personajes que son reflexivos, digamos, o no sé si son reflexivos, pero en general son los seres humanos, están en una situación en la que tienen que pensar
una situación concreta, determinada, que lo va a mover en cierto sentido. Les va a mover, como dice, la aguja, en cierto sentido. Van a ser distintos a lo que fueron, de alguna forma, ¿no? Entonces hay historias de ese tipo, ¿no? De alguna forma yo creo que los personajes recogen un poco también cómo soy yo, ¿no? O sea, me considero una persona que piensa, que reflexiona, entonces yo creo que estos personajes también tienen eso, aunque no son filósofos, no son historiadores, no son antropólogos, simplemente son personas que están viviendo cosas, pero en las situaciones que enfrentan yo creo que van a estar, digamos, van a verse a sí mismos, ¿no? Y van a encontrar que aquello que ellos pensaban quizás no es tan así, sino que hay una pequeña grieta que lo va a transformar quizás en otra cosa. Esa es un poco la propuesta, pero las temáticas en verdad son distintas, ¿no? O sea, hay historias sobre crecimiento, sobre fidelidad, por ejemplo, sobre crecer, bueno, ya dije crecer, sobre la vocación, sobre la relación con tus primos, con tus padres, por ejemplo, ¿no? Hay de todo un poco eso, ¿sí? Hay temáticas distintas, pero creo que lo que encierra es esa idea, ¿no? Sí. Vaya, sí, se nota que está bien cargadito el libro. Bueno, sí, Impresionante. más o menos, sí. Sí. Gracias. Claro, y pasando un poquito más a otro tema, ¿qué escritores consideras importantes o que quizás hayan influido en tu proceso de escritor? Sí, bueno, como influencia, digamos, uno de los primeros que se me viene a la cabeza es Raymond Carver, que es un autor norteamericano, escritor también de cuentos. En sus cuentos son relatos también de tipo cotidiano, son historias de la sociedad norteamericana, pero que encierran una fuerza increíble, ¿verdad? En pocas palabras, plantean temas que te tocan muy a fondo, ¿verdad? Entonces, cada una de esas historias las he disfrutado mucho, ¿verdad? Otra autora que me gusta mucho es Flannery O'Connor, también norteamericana. Hay cuentos que los he disfrutado muchísimo, de hecho los he estudiado incluso de manera autodidacta, ¿no? Por los giros que tiene, por las técnicas que usa. Es una persona que utiliza mucho técnicas también, ¿no? Muy académica, por decirlo así, o estructurada, mejor dicho, ¿no? Y de Perú, bueno, Vargas Llosa de todas maneras ha estado en mi pedestal siempre, he leído sus principales obras. Luego de un tiempo dejé de leerlo también porque también quería dar oportunidad a otros autores, ¿no? Claro. Y de todas maneras también me ha influido mucho. Julio Ramón Ribeiro. Y de hecho algunos amigos, cuando han leído algunos de mis cuentos, me dicen que tengo mucho parecido a Que algunas se de sus siente ahí historias. Se siente una influencia, ¿no? Como si fuera tributario de algunas de sus obras. Porque sí, es verdad. Él además escribe sobre personas, él dice que los mudos, ¿no? Los que no tienen voz, él les da voz, ¿no? Entonces, yo también, de alguna forma, nunca hasta ahora no he escrito sobre grandes personajes, no son personajes de la vida cotidiana, como yo, como tú, como cualquiera. Entonces, que yo en eso me siento más a gusto, quizás. Sí, pero siempre ese comentario me hace recordar un poco, ¿no? Que siempre comentan, ¿no? Que al menos los poetas viven un poco ante la sombra de Vallejo y a veces los cuentistas también tienden a Ribeiro como esa ¿no? Sí. Esa carga, no carga, sino esa fuerza que ha esa ascendencia que ajá, sí, yo creo que sí, de todas maneras, porque era un gran autor, ¿no? Sí. Y con mucha sensibilidad humana además, y muy inteligente también. Sí, muy inteligente, sí. Sí, pues. Y sobre ello, quizás ya un poquito entrando al contexto actual, ¿qué opinas tú sobre ahorita quizás la reducción de los cuentos o la literatura en general que está ocurriendo en el país? Bueno, mira, yo he participado en talleres de literatura, dictados también por autores peruanos, y bueno, a mí me complace por lo menos tener la experiencia de que varios de sus compañeros de clase han publicado sus libros de cuentos, ¿no? Incluso novelas, por ejemplo Ulises Gutiérrez, Katia Dawi, Cristian Solano, por ejemplo, ellos todos han sido autores, en ese momento eran escritores haciendo sus pininos, ¿no? Mayor, ¿no? Entonces me da gusto por lo menos saber que hay esos espacios, ¿no? Que son chicos todavía, pero que existen, y que espero que no se pierdan, ¿no?
ahora actualmente en las ferias, he estado participando en la feria de Ricardo Palma, en la feria, ¿no? En esta feria, entonces veo en realidad que hay mucha, que es algo que me ha sorprendido, mucha literatura fantástica, tipo, y eso me ha sorprendido, ¿no? O sea, siento que hay toda una oferta en ese sentido y también que responde precisamente a un grupo de personas que consume esto, ¿no? Entonces, he conocido, por ejemplo, a Poldar Mego, que es un autor, es una persona también muy interesante, que ya tiene toda una línea en eso, ¿no? Y eso me parece que está bien. Ahora es importante que continuemos con las ferias y continuemos con los espacios, ¿no? de difusión de estas, en general de la literatura, ¿no? Que es tan importante. Claro, sí, pues porque ahora quizás este pequeño boom que tienen las ferias, ¿no? Permite acercar a la gente a nuevos espacios de lectura. Sí, claro. O sea, a mí me ha sorprendido también, a pesar de la pandemia y de las circunstancias que vivimos, la cantidad de personas que han visitado, por ejemplo, las dos ferias que se llevaron a cabo en el Parque Kennedy. La segunda, la de Ricardo Palma, la primera no me acuerdo. Pero había bastante tráfico de gente, en verdad. O sea, hay una oportunidad de vender bastante. Y sí, o sea, la gente va y con disposición a comprar, no tampoco están demasiado haciéndose demasiadas preguntas, ¿no? A veces encuentran algo que les interesa y los compran, ¿no? Y eso es bueno. Yo he tenido oportunidad de vender mi libro bastante ahí, sí. Qué bueno, en realidad. Sí. Entonces eso es alentador, ¿no? Sinceramente no sé cuál es el panorama completo de la literatura, como no he hecho un estudio sobre eso, pero bueno, lo que veo es que hay espacios todavía y que hay que seguirlos manteniendo. Ahora, ciertamente, como conversaba con Vladimir. Vladimir, discúlpeme que me acaban de saludar. Con Vladimir, yo creo que el lector va cambiando también, ¿no? Hay personas que lo ven un poco más pesimistamente, quizás, en el sentido de que ahora hay una oferta de contenido audiovisual que es mucho más potente, ¿no? A los sentidos, ¿no? Tipo las series o las películas. Entonces, el lector, o mejor dicho, el escritor, compite con entretenimiento que puede ser muy... hay un desbalance, podría decirse, ¿no? Pero yo creo que siempre va a ser necesario alguien que te cuente las cosas de otra forma, ¿no? Porque no solo te ponga una cámara, sino te cuente como el interior de la cabeza, del pensamiento de las personas, o que te pueda describir un árbol, como estoy viendo ahorita, de una forma que nunca lo has visto antes. Y yo creo que esa sensibilidad quizás nunca se pueda hacer tan prolijamente como en la literatura. Entonces yo sí creo que puede haber un espacio que se va a mantener. Sí, pues, Para no alargar más la respuesta. Claro, no, está bien, porque al final de cuentas siempre va a haber esa sensibilidad característica de cada arte, pues, ¿no? Sí, es verdad. Y eso es que verdad. tiene que mantenerse, ¿no? Es verdad, claro. Y por ahí también, ¿no? O sea, esos nuevos lectores que están apareciendo también pueden convertirse en nuevos escritores. Sí. Y estos nuevos escritores, ¿tú qué le recomendarías, ¿no? a alguien que está comenzando a adentrarse, quizás que haya leído tu libro y se haya inspirado, dijo, yo también quiero ser escritor? ¿Qué le dirías a esa persona? Yo le diría que... Bueno, primero que... recuerdo una frase no sé por qué ahorita se me están yendo los nombres de los autores, pero este poeta... Bueno, ya no me acuerdo, le decía en unas cartas a un chico imaginario, o que realmente existió, si tú puedes vivir sin escribir, entonces no eres escritor, decía. Pero si tú realmente pasa el tiempo, ¿no? O esto creo que estoy inventando un poquito, pero si pasa el tiempo y tú sientes esa necesidad, entonces ya, en verdad que tienes esta pasión metida, ¿no? Entonces si hay personas que realmente tienen esto, porque en verdad hay que dedicarle mucho tiempo, todo, entonces nada, que lo sigan explorando, ¿no? Que lo sigan explorando de la manera que ellos puedan sentirse más reconfortados o más a gusto, ¿no? Yo creo que hay una frase también que me gusta que es como que cuando tú sientes que no quieres estar en otro lugar, sino en el lugar en que estás en ese momento y eres feliz, yo creo que esa es una clave importante que te puede dar la vida de que se está haciendo lo que realmente te gusta, ¿no? Entonces, si esa es la sensación que tienen al momento de escribir, de que no quieren estar en otro lugar, entonces ahí es. Así que nada, simplemente darle. Y hay otra frase que también me gusta, vamos a decir una frase, es que si quieres ser escritor,
hay muchas formas de llenar esa frase, ¿verdad? Si quieres escritor, Sí. pero hay una frase hay una que puso, me acuerdo un amigo en un taller, es, si quieres ser escritor, escribe, dice. Que en verdad es súper tautológico, clave. pero es que es cierto. Simplemente échate a escribir y sigue dándole, que en algún momento vas a sentir una electricidad. Y si tienes la suerte de que te lean, que yo creo que es importante que te lean tus amigos o talleres, eso te va a dar, creo, mucha, ay, sí, no lo estoy haciendo tan mal. O sea, a veces he visto, por ejemplo, en talleres, personas llorar con los cuentos de otros compañeros. Entonces yo imagino que para ese autor, a pesar de que no es un autor reconocido, que hagas llorar a alguien en una clase, es una cosa impresionante, ¿no? Así que, bueno, yo recomendaría que se metan y que se puedan meter a talleres. Eso es importante, yo sí lo recomendaría. No porque los talleres te hagan escritor, sino que simplemente te dan espacios para que tú puedas expresar lo que ya tienes ahí metido. Claro, para que puedan leerte y puedan darte opinión respecto a lo que estás Sí, produciendo. eso es muy importante. ¿No? Y que también tengas un círculo de gente que está en lo mismo, ¿no? Claro. Comparte la misma locura. Sí, pues. Sí. Claro, y como para terminar, Sí. Quisiera preguntarte respecto a la importancia de las bibliotecas y la lectura, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu opinión respecto a ello, ¿no? Ya que quizás aquí dentro de la red de bibliotecas estamos impulsando eso, ¿no? Y nos gustaría saber tu opinión respecto a la importancia de estos espacios de lectura, la necesidad quizás de estos espacios de lectura en diferentes lugares, ¿no? Sí. Bueno, como tú decías, ¿no? Espacios, ¿no? Tener espacio para hacer las cosas. Yo creo que el ser humano es una persona simbólica, es una criatura simbólica, entonces actúa de acuerdo al contexto. Entonces, si tú le das un contexto determinado, donde más o menos te trazas un derrotero de lo que hay que hacer, pues las personas hacen eso. O sea, somos a veces menos libres de lo que pensamos. Entonces, si tú le das espacios para que lea, pues la persona va a leer. O sea, es como lo que te decía hace un momento de la biblioteca. Si yo quizás no hubiera tenido esta biblioteca, quizás no estaría acá. La biblioteca de mi papá, quería decir. Entonces, si hay esos espacios, entonces las personas, hasta por la simple curiosidad, o por el simple hecho de encontrarte con otro amigo, y una vez que estés ahí, ya te comienzas a enamorar de los libros, ¿no? El silencio en las bibliotecas es algo que ya no se tiene mucho en muchos espacios, ¿no? Sí, El silencio es algo increíble, esa sensación de que ves un anaquel y hay tantas historias ahí esperándote, es algo que para los que hemos vivido eso es invaluable, ¿no? Y nos ha hecho personas más reflexivas, que es algo importante no solamente para la literatura, sino en general para ser un ciudadano, ¿no? Ser reflexivo. Así que crear esos espacios me parece importante para generar lectores, literatos y buenos ciudadanos. Así que apoyo mucho eso. Sí. Muchas gracias. Y para terminar, nos gustaría que mandes un saludo a la red de bibliotecas de Ayacucho, ¿no? Bueno, Ahí. un saludo especial a la red de bibliotecas de Ayacucho. Gracias por la oportunidad de la entrevista y espero poder continuar en el futuro con nuevas experiencias y nuevas oportunidades de estar en contacto y promover la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue Julia Avellaneda para la red de bibliotecas de Ayacucho. Un saludo y hasta la próxima.